Muy bien. Entonces, vamos con esto de la paradoja de los derechos económicos y sociales. ¿Sí? A ver, ¿por qué en esta clase que les he pasado por YouTube, por qué se denomina o lo ponen como paradoja? ¿No? ¿Cuál sería en sí la paradoja? Incluso con lo que hemos ido viendo con Marta Cartabia, ¿verdad? ¿Cuáles son las razones jurídicas, filosóficas incluso, para que nosotros podamos entender de que hay algo que no termina de cerrar en los derechos económicos y sociales? Poco lo hemos tocado en la anterior sesión, pero ¿cuál creen o cuál sería en sus palabras? ¿Alguien? Son de imposible cumplimiento algunos. ¿Cómo cuáles? Tal vez uno. Bueno, dependiendo, creo que bueno, esto ya tiene más matices, pero dependiendo de las capacidades del Estado en el cual, digamos, han hecho efectivos ciertos derechos sociales, naturales, por ejemplo, si el derecho a la salud es uno de esos derechos, pero el Estado no tiene la suficiente capacidad monetaria como para comprar medicina, pues es imposible cumplir, no es imposible decir que cada uno va a tener el máximo nivel de salud posible, como dice la OMS, por ejemplo. Eso es tener las condiciones físicas, fisiológicas y mentales más altas que el ser humano puede alcanzar. Perfecto, ¿qué más? Hay algunos que pueden ser o de difícil cumplimiento, pero posible, y hay otros que directamente pueden ser, dependiendo del contexto, de imposible cumplimiento, ¿verdad? Por más de que la justicia determine que todos los implicados en la omisión, digamos, del deber o de la obligación tengan cadena perpetua. O sea, no va por este tipo de sanciones. Pero a ver, ¿qué más? Esto podría ser la paradoja, ¿verdad, Nicho? Según lo que tú dices. Sí. ¿Algo más? Freddy, dale. Eh, yo recuerdo que, no recuerdo el nombre del principio, pero decía que al otorgar un derecho también otorgas los medios para su cumplimiento. No puedes otorgar un derecho de manera vacía, tienes que otorgar los medios para su cumplimiento, ¿no? Creo que es principio de efectividad, no recuerdo muy bien, pero es algo que se lo pasa por alto muy fácilmente al momento de hacer esta política excesivamente no sé, prometedora, ¿no? Muy bien. Todo derecho, en sí el principio, es todo derecho debe tener la posibilidad de cumplirse, efectivizarse, materializarse, o en todo caso debe ser justiciable en el sentido de que si alguien vulnera u omite tu ejercicio del derecho, puede ser sancionado mediante las previsiones estipuladas en la ley, ¿verdad? Entonces, aquí hay una dualidad, bien lo decía Freddy. La primera, es que se pueda cumplir, o sea, puede efectivizarse o pueda materializarse, como quieran decirlo, y en caso de incumplimiento, digamos, doloso, omisión, digamos, esto puede ser justiciable, ¿verdad? Que si es justiciable, ¿qué es lo que va a pasar? Un tribunal, de acuerdo a las leyes y normas previstas, estipuladas, consignadas previamente, va a determinar la sanción o en todo caso la obligatoriedad de cumplir cierta omisión a un deber o una obligación que implica el ejercicio de un derecho, ¿verdad? Si yo tengo derecho a la vida, mi derecho a la vida implica de que yo pueda, digamos, eh, desarrollar libremente, que pueda desarrollar libremente mis actividades cotidianas. Y esto, por ejemplo, implica de que yo no puedo estar sujeto a un secuestro, digamos, o implica de que yo tenga que, digamos, hacer mis actividades cotidianas con integridad corporal, ¿verdad? Entonces, digamos que alguien, podríamos decir, frena, ¿no? Esta posibilidad de que yo tengo de ejercer mi derecho a la vida, digamos, de manera indebida, entonces yo puedo accionar para que la justicia diga, ok, tú que estás secuestrando, que estás, digamos, restringiendo la libertad de esta persona, debes dejar de hacerlo porque él tiene el derecho a ejercerlo libremente, ¿verdad? Ahorita no estoy poniendo un ejemplo concreto, sino en un abstracto. Entonces ahí la justicia hace y cumple con la efectivización del derecho. O si ya directamente alguien ha cometido
un delito, un incumplimiento a la ley de forma irreversible, por ejemplo, me ha dañado mi integridad física y eso implica de que tenga que pasar tiempo por el hospital, que tenga que, o sea, me impide mi cuestión laboral, digamos, mi ejercicio laboral, familiar, entonces ahí ya implica una sanción, ¿verdad? Entonces hay una sanción o hay la determinación de obligatoriedad del tribunal para que esta persona eh, deje de restringir el libre y buen ejercicio de un derecho, ¿verdad? Pero ¿qué pasa en los derechos económicos y sociales? Esto no parte tanto de la voluntad del tribunal o de la buena intención de la ley, sino que esto partiría de otra premisa, digamos, de una condición sine qua non, podríamos decirlo así, que es la economía, ¿verdad? Eh, Podríamos reducirlo un poco como lo redujo, pero no de forma equivocada, sino que ante la, eh, todo el debate que se ha generado, no están dando, ¿no? No, están dando, sí, están dando, sí, sí, sí. Ahí. Gracias. Ante la, digamos, reducción del debate en sí, en general, Javier Milei en Argentina dijo, bueno, es que esto vamos a reformarlo así porque no hay plata. ¿Recuerdan? O sea, se ha vuelto bien viral eso de no hay plata, ¿no? Entonces, No, hay, exactamente. Por qué lo redujo al no hay plata? Porque dijo, a ver, queridos ciudadanos, si hay una exigibilidad a veces irracional de estas cuestiones, y si quieren que el Estado, como Estado, mantenga, pague, financie estos aspectos por encima de otros, saben qué se debe visualizar, qué es lo que se debe estudiar, qué es lo que se debe analizar. Es esto de acá, es la economía, ¿verdad? Porque sin una buena economía, como se habrán dado cuenta, queridos ciudadanos, sin dinero estas cuestiones no existen, no se puede, mana, ¿no ves? No hay. Entonces, quieren tener prosperidad, tienen que saber de que el Estado tiene ciertas funciones, que ya estas ciertas funciones mínimas o básicas, podríamos decir, ya implican un desafío de por sí. A ver, fíjense el desafío que implica para un Estado el mantener un nivel alto de seguridad en la protección del derecho a la vida o de las libertades, digamos, ¿no? O, por ejemplo, de la seguridad ciudadana. O, por ejemplo, si lo extendemos un poquito más, de la salud y la educación. Fíjense la salud, ¿verdad? O sea, no es que es un tema fácil, no es que ya lo tenemos resuelto, ¿verdad? O podríamos decir que en algunos de estos aspectos, tanto a nivel legal, jurisdiccional y material, estos elementos, funciones del Estado están plenamente resueltas y garantizadas en nuestro país. Si la respuesta es no, es decir, hay que enfocarse en esto principal, hablo desde una perspectiva del derecho, para que por solicitud, digamos, o desde la libertad de cada persona, las demás cosas subsidiarias se puedan dar de mejor manera, ¿verdad? Pongo un ejemplo económico. Si existe libertad económica, existe libertad de inversión, existe libertad contractual, tú vas a tener gente que va a poder invertir. Si tienes gente que va a poder invertir, vas a poder tener empresarios, emprendedores, que van a poder generar puestos de trabajo. Y si generan puestos de trabajo, lo van a hacer con una buena remuneración, seguridad laboral, ¿verdad? Y ahí vas a resolver el problema de la falta de empleo de un montón de personas. Y ese montón de personas, al que hayan resuelto, digamos, o que se haya resuelto su problema de empleo, van a tener medios para poder, digamos, tener otros elementos esenciales de su desarrollo cotidiano en la vida. Y es así, es toda una cadena. Pero esa cadena no se le estudia tanto desde el artículo o los elementos esenciales del artículo que establece un derecho económico social, sino desde la economía en sí. Y esta es la paradoja, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la paradoja es, si tenemos una economía desastrosa, devastada, en quiebra, ¿hay cumplimiento de derechos económicos y sociales? No.
por más de que tengamos la mejor intención del mundo. Entonces, aquí va. Esta paradoja, ¿sí? Está directamente ligada con las decisiones políticas. Y es por eso que ahora vamos a ver, antes de entrar a la economía, que ya varias veces lo hemos conversado, vamos a entrar a ver lo que es la política, ¿sí? Ahora, desde el estudio del derecho podríamos todavía profundizar mucho más, ¿verdad? Porque alguien podría decir, no, es que tú estás negando que esto sea un derecho, tú estás negando de que deberían existir estos derechos económicos y sociales. No, no estamos entrando a ese punto, ¿verdad? Estamos entrando al punto de que si las personas quieren tener, digamos, o gozar de una buena salud, digamos, hay caminos, estudios, porque hay toda una evaluación que se tiene que hacer que está un poco en un ambiente o en un área externa al derecho en sí, ¿verdad? Y a ver, fíjense y vamos con esta cuestión. ¿Cuántos abogados, cuántos académicos del derecho, cuántos profesores universitarios, cuántos asesores de legislatura, cuántos jueces, fiscales, magistrados conocen, ¿sí?, de el estudio económico, de la economía de un país, ¿verdad? Y este es un problema. ¿Por qué es un problema? No digo de que sean profesionales incompletos en su área, sino de que muchas de estas cosas de vuelta pasan por el estudio de la economía. Y este estudio de la economía, lastimosamente, viene con un carácter previo que es la posición, el ideal, la perspectiva o la proyección política, ¿verdad? Por eso hay una diferencia entre la visión económica de un gobernante con otro gobernante. ¿Se dan cuenta? O vayamos a algo más cercano, que bueno, ya alguien puede debatirlo de alguna manera y creo que el debate sería legítimo, pero de la perspectiva económica del anterior gobierno que teníamos nosotros al actual. ¿Se dan cuenta? Entonces, la economía sí está ligada con el derecho y con la política. Bien, ahora sí, vamos a la pregunta del millón. ¿Qué es la política? ¿Quién es amigo? El concepto clásico que yo recuerdo era procurar el mayor bien para la mayor cantidad de personas. ¿Ya? A ver, mayor bien para la mayor cantidad de personas. Ujú. Está bien. ¿Qué más? Bueno, ¿qué más se les ocurre? Está relacionado a lo que dice Freddy, tal vez lo podríamos complementar. Yo les voy a leer una definición cortita, ¿sí? Dice, actividad humana, partamos de ahí, que esta es una actividad humana, ahí se relaciona con el derecho. Implica la organización y la gestión, esto como, digamos, en un sentido amplio, ¿sí? En muchos creen que la gestión se reduce a la ejecución de proyectos o se reduce a actuar sobre un mandato. No, la gestión implica todo un tema integral, ¿sí? De la vida en social. ¿Alguien, ¿Alguien ha leído la política de Aristóteles? ¿Qué más o menos podemos entender de lo que es la política para Aristóteles? Mucho, ¿no? Tranquilo yo, pero
Así en sus palabras, lo que se acuerda. Bueno, es básicamente llegar a consensos para llegar al bien mayor. Al bien mayor, bien común, ya está cerca. Lo que decía Aristóteles en relación a eso era lo siguiente: existe un impulso, digamos, del ser humano, de las personas, natural a relacionarnos con otros, ¿verdad? Y esta relación con otros implica no solamente la mera satisfacción de necesidades conjuntas o mutuas, sino también una interrelación respecto a factores mucho más internos y externos de esas necesidades. Por ejemplo, de ahí nace el tema de la familia, de ahí nace el tema de las comunidades, nace el tema de que estas comunidades no serán solamente para satisfacer necesidades comunes, sino también por temas afectivos, ¿verdad? Hay una relación afectiva, hay una relación de esa afectividad con otras personas, el ayudarnos o colaborarnos mutuamente para tener las cosas que necesitamos y saber que existen otras comunidades que no comparten ese núcleo esencial, que tienen un núcleo diferente con el que tenemos que relacionarnos. Y esto implica necesariamente, o el germen es la acción humana, o sea, nosotros estamos actuando de manera natural con otros, internamente y con otros, para que a partir de ahí veamos de que necesitamos organizarnos, ¿verdad? Y la organización implica una gestión conjunta, coordinada, llegar a acuerdos, etcétera, ¿no? Y también todo esto implica o se deriva en un conjunto de decisiones. Exacto, conjunto de decisiones, o sea, la organización y la gestión tienen que estar relacionada a, sí, gestionar la vida en social. Y si gestionan la vida en social, sabemos que la vida en social, como ahorita le hemos hablado, partiendo de los derechos, es bien compleja. Esto puede tener un fin, y el fin puede ser lo que decía Freddy, que el fin de la política sea dar o tratar de hacer esta coordinación, organización y gestión para el mayor bien, para la mayor cantidad de personas, ¿verdad? Pero sabemos que esto no es así de sencillo por una palabra, ¿verdad? Y esta palabra es algo que ha dominado, igual desde los inicios de la actividad humana, y por lo tanto no solamente ha influido en la actividad humana, sino también en la organización y en la gestión de la vida en sociedad. ¿Y cuál es esa palabra? El poder, ¿verdad? Estas relaciones humanas y esta organización de las relaciones humanas tienen un factor que va ahí, que es medio transversal, que son las relaciones de poder, ¿sí? Es decir, ahorita, ¿quién es la persona con más poder en el país? Pues, sí, El presidente, ¿verdad? Entonces decimos, ¿por qué tiene poder? Porque tiene mayor atribución, facultad y capacidad de organizar y gestionar la vida social, ¿verdad? Tú, Arturo, Nacho, yo o alguien que está por Zoom, tiene la misma capacidad, la misma atribución, la misma facultad que el presidente para organizar y gestionar la vida social. No. O sea, yo les puedo escribir, o nos podemos escribir ahorita un decreto, firmarlo, y nadie le va a tirar bola, ¿verdad? Va a decir, ah, qué ilusos estos chicos, ¿no? ¿Por qué? Porque no tenemos el poder, no se nos ha delegado el poder para hacer eso, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si renuncian? Y claro, deja de tener, está bien, pero deja de tener esa facultad, ¿verdad? Y entra otra persona. Entonces, si se dan cuenta, ¿por qué influye tanto eso? ¿Verdad? Porque sabemos que estas decisiones, que puedan parecer mínimas, pueden ser un detalle, digamos, si lo vemos en la gestión del poder en general, tiene una influencia en la organización de la gestión de la vida y puede repercutir en algo que es el Frey, en que se pueda tener mayor bienestar para la mayor cantidad de personas o al revés. ¿No es así? Entonces, estas relaciones constantes de la actividad humana respecto a las relaciones también de poder, ¿sí? es lo que hace la política.
¿sí? Entonces, ahorita no la vamos a definir todavía en su total dimensión, pero este es el germen, digamos, de cómo se ha ido estudiando la política en sí. ¿De acuerdo? No se olviden nunca. Parte siempre de la acción humana, de la actividad humana. Pero, por ejemplo, a diferencia del derecho, no es una actividad humana que a partir de la experiencia pueda a partir de la experiencia pueda atribuirle a esta experiencia una valoración y esta valoración se convierta en las normas o en las leyes que rigen, digamos, una sociedad para determinar que esta sociedad a través de estas leyes sea más justa o no, ¿verdad? Esa ya es una delimitación. O en la economía, de que a partir de la acción humana se tomen, digamos, o se estudien cómo estas acciones constantes están encaminadas a la mayor prosperidad de las personas respecto a generar riqueza para todos ellos, digamos. Estoy simplificando mucho. Pero esto es, no, la organización y gestión de la vida social, que puede implicar las leyes, que puede implicar también la economía, ¿no es así? Entonces, aquí desde la política aristotélica, podríamos decir, yendo al origen de todo esto, es el hombre, ¿no? Y el hombre, por naturaleza, siempre ha querido, o ha buscado, o naturalmente lo ha hecho, ha sido tener una asociación. Y la primera asociación fundamental, ¿cuál es? La familia. Tenemos una primera asociación fundamental, que es la familia, ¿verdad? Y esto se da de manera natural. Tú, por afecto, ¿verdad? Por sentimientos, etcétera, te relacionas con una pareja y con esa pareja, procrean y tienen un hijo. Y ese es el primer núcleo, ¿verdad? Porque instintivamente, pero también luego racionalmente, y también luego emocionalmente, y luego también afectivamente, tú generas, digamos, como persona, el deber de cuidado, el deber de protección, o también el deber eh, eh, de colaboración, podríamos decir, al mejor desarrollo de esa familia, ¿verdad? Eh, ¿Por qué a veces decimos que no terminamos de entender cuando existen cuestiones bien complejas como, por ejemplo, el abandono de un niño recién nacido, ¿verdad? O a veces vemos, digamos, de que tal padre o tal madre no ha cumplido, digamos, con cierta obligación básica como para darle de comer, digamos, al niño o a la niña. Por qué a veces lo vemos así tan, eh, de esta manera, cómo decirlo, digamos? Antinatural. Sí, tan antinatural, porque genuinamente nosotros tenemos, o decimos, es que esto es algo que debería ser, es un deber ser implícito, ¿verdad? Que si tú tienes un hijo, tienes un niño a tu cargo, al menos puedas darles los elementos necesarios para que pueda vivir o subsistir, ¿verdad? Ya lo demás viene después, que es algo que se ha ido estudiando, de que también hay que darle un hogar seguro, afectividad, etcétera, etcétera, etcétera. Pues pienso. Pero lo básico es que pueda subsistir, que pueda vivir, ¿no? Entonces, estoy hablando del estudio del hombre primitivo, tal vez, ¿verdad? Y cómo esto yo evolucionando en civilización. Eh, Ahora bien, esta es la primera asociación, ¿no es así? Y a partir de la unión de varias familias, en Grecia se da la polis, ¿verdad? Entonces, nosotros, por ejemplo, tenemos 3 familias acá. Más los que están por Zoom tenemos, serían 6 familias. ¿Sí? 6 familias. Perdón, 5 familias. Sí, 5 familias. Entonces, nuestras familias vivimos acá cerca todos, compartimos ciertas cosas, se asocian y tenemos intereses en común, ¿verdad? Pero luego sabemos de que hay otras familias más cercanas y juntamos 20 familias. Pero de ahí sabemos también que a cada unas horas, en otra ciudad, con otro clima, con otras condiciones, hay otras familias más. Entonces se van relacionando. Y si hay una cercanía y ciertas cuestiones en común, se forma una polis, ¿no es así? Entonces, ¿cuál era, según los griegos,
Digo los griegos, porque han habido otros filósofos que también lo han estudiado, pero que está partiendo de la polis. ¿Cuál era el fin de la polis? Es decir, ¿cuál era el fin de esta organización y gestión de la vida en sociedad a partir de las varias asociaciones de familias? En primera instancia. Pero ¿qué han visto que era lo más importante de esa asociación, de esa polis? Ya, digamos, en una primera, primigenia instancia también sobrevivir, colaborar. ¿Para qué vamos a la pregunta? ¿Para qué? ¿Y cómo podríamos decir en código griego el vivir mejor? El lograr, y esa palabra es clave, virtudes. El lograr o alcanzar, vamos a ponerlo acá, el lograr o alcanzar las virtudes. ¿Cómo resumían los griegos, digamos, Aristóteles, que era ser virtuoso, era ser justo? ¿Verdad? Entonces, no era una simple organización para colaborar, que eso es lo genuino, sino que eso tenía que tener un para qué, tenía que tener una finalidad. Y la finalidad era lograr en sociedad, en conjunto de familias, la mayor cantidad de virtudes como sociedad. ¿Verdad? Por eso los griegos decían, sí, todos los individuos de todas las familias en la polis son justos, vamos a hacer una sociedad virtuosa. Si todos los hombres, todos los individuos de todas las familias y todas las familias dentro de la polis son ordenados, son respetuosos, no roban, digamos, no hurtan, no asesinan, no mienten, no engañan, vamos a hacer una sociedad virtuosa, ¿verdad? Y eso es el origen, digamos, de esta democracia que dice, bueno, nuestra organización también tiene que estar constantemente vigilando, debe estar constantemente gestionando, debe estar constantemente impulsando la mayor virtud de la sociedad en nuestra polis. Mientras más virtuosa es nuestra polis, tenemos lo que también menciona Freddy, una mayor calidad, un mayor bien para la mayor cantidad de personas. ¿Verdad? Y la virtuosidad, digamos, en la Grecia antigua y en Grecia en general en ese tiempo, era no solamente el ser justo, sino también las pequeñas cosas, como les he dicho, no engañar, no robar, colaborar, ¿no? Pero fíjense que se parte del núcleo inicial, que era la familia. Si las familias están bien, la sociedad va a estar bien. Podríamos relacionarlo esto con ciertas cuestiones de la filosofía que han venido después. Incluso podríamos decir que bajo la tradición o la filosofía occidental, esto es una lógica bastante cristiana, ¿verdad? Y tiene relación. No es lo mismo, pero tiene relación, ¿verdad? Ahora bien, pregunta, ¿qué político, qué criterio político, qué ideología política, qué proyección política busca, o al menos hemos escuchado, que busque más o menos algo parecido, directa o indirectamente? Lograr ser una sociedad virtuosa en relación, y a eso ya lo podemos traducir, en las costumbres y los valores y las tradiciones. Porque esto es, aquí entra, no quiero llegar mucho a lo específico de esto, pero esto está relacionado a las virtudes, a las tradiciones y a las costumbres y a los valores, ¿verdad? O sea, el ser una sociedad virtuosa, perdón, implica valores, tradiciones, costumbres y algunas otras cuestiones más. Que si lo analizamos punto por punto vamos a complicarlo un poco, pero ya entendemos más o menos qué implica. Entonces, por eso no lo vamos a hacer. Pero de vuelta a la pregunta, ¿qué político, verdad?
qué proyecto político, qué partido político, qué idea política busca más o menos esto, de alguna manera, En específico ahora, ahora en nuestro país. no es su país. Sí, en nuestro país. No. Como filosofía, digo, no digo como ideas que se lancen, sino como filosofía explícita o implícita. No sé. Muchos, o sea, hay mucho discurso, ¿no? Pero no sé si realmente es la base de un político o de un partido ahorita. La verdad. ¿Por qué hago esto? ¿Sí? Porque en la academia y en el análisis, digamos, de esas cuestiones, siempre es bueno ir a la raíz. Esta es la raíz, o una de las raíces de la política y de la democracia, ¿verdad? ¿Por qué cae el Imperio Romano? Era muy grande. Ya, ¿y qué dificultad traía eso? No podía mantener en orden a todos los que habitaban en él. Ya, Y la gente no estaba conforme, digamos, con las políticas romanas, o el imperio romano quería que sean. Por eso hay rebeliones. importante, ahorita vamos a ver eso. Perdieron el control y la legitimidad del poder. Perdieron el control, legitimidad. Preguntan, ¿por qué pierden el control? ¿Por qué pierden la legitimidad, pero más allá de que el territorio era muy extenso? Porque la cultura romana o el pensamiento romano no se adaptaba a cierta parte del imperio. Ahí vamos, ahí vamos. Hay una cuestión económica, ¿sí? No podían mantener una unidad, no solo, digamos, en el territorial, sino unidad de ideas, unidad ideológica. Eso, ahí vamos. Su economía estaba muy mal porque el mantener un extenso territorio y campañas militares en diferentes frentes hacía que insostenible porque era mucho tributo por personas que no generaban tanto y eso hacía que haya decaído la economía romana. Es decir, lo traduzcamos. Se paga mucho impuesto en un país que está muy controlado, con hambre, que no genera riqueza, entonces eso colapsa. Ha pasado en Roma y ha pasado y está pasando ahora, ¿verdad? O sea, un Estado que gasta mucho en cosas que no te generan riqueza y que no les da la libertad de actuar porque todos están en campaña militar. Sé que lo estoy reduciendo bastante, pero es para entender un poco el problema económico, ¿sí? En general. Eso tiene sus especificaciones en el momento. Pero el tema cultural y el tema de las ideas lo podemos traducir en que Roma, en gran medida, había perdido muchos de los valores con los que se había construido, ¿sí? Muchas de las costumbres y tradiciones. Y hay un estudio también que dice, no es la única y tal vez no sea de las principales causas, pero sí ha sido una causa que ha definido la caída de este imperio. ¿Y por qué han estudiado esto? Porque no solo pasa en Roma, sino en muchos otros estados, en muchas otras naciones, en muchos otros reinos, de que cuando no había esta, esta relación, no había esto, digamos también, eso se caía. Y hay mucha gente que sabe eso. Y hay mucha gente que dice, mira, si no vamos a poder acabar a esa sociedad, acabemos con sus valores, con sus tradiciones, con sus costumbres, y eso en algún momento va a derivar en otra sociedad, y en otro estado, y en otro país. ¿Ya? Es jodido, ¿verdad? Eh, bueno, podríamos dar ejemplos de esto, pero sé que ahondaríamos en temas no tanto como respondiendo a qué es la política, sino temas tal vez más coyunturales. Pero se entiende la importancia de ir a la raíz griega, ¿verdad? Sí. Ahora bien, ¿qué decían los griegos y luego también esto se estudia después, digamos, cuál es la mejor forma de polis? O sea, es decir, ¿cuál es la mejor forma de organización? ¿Quién se acuerda?
República. A ver, hay la monarquía, No, la aristocracia. eso, la aristocracia, Creo que era el gobierno de los filósofos, que ellos son los únicos que merecen gobernar. Monarquía. eh, es muy buena, según Aristóteles sí, pero ahorita vamos a ver un matiz que hace, que luego se utiliza en la república, ¿sí? Es muy cierto lo que dice. Dice Aristóteles, como dice Freddy, es tal vez la mejor forma de gobierno pueda ser el gobierno de los filósofos, de los aristócratas, porque son personas con dos características, que conocen de las cuestiones de Estado y que pueden aportar a las cuestiones de Estado, y dos, que pueden darle el tiempo suficiente a las cuestiones de Estado porque no necesitan subsistir, ¿verdad? Los aristócratas en sí, desde la Grecia antigua, es decir, tienen la capacidad económica para no necesitar del Estado. Bueno, sería interesante algo así ahora, pero bueno, más allá de eso, hay lo siguiente. A ver, está la monarquía. La monarquía es el gobierno de un soberano, que es el rey, que puede estar legitimado por sucesión o por, Dios. ¿perdón? Por Dios. O por Dios, está legitimado, pero es el rey, ¿sí? Y el rey es quien gobierna, el rey es el que ejerce todos los poderes del Estado y es el que está a cargo, digamos, de la sociedad. Esto es fácilmente, o puede ser fácilmente viciado en una tiranía. De hecho, hay muy pocos reinos, de la edad feudal, digamos, o antes de la edad moderna, o perdón, previamente al Estado moderno, que no hayan sido de alguna manera tiránicos, ¿no? O sea, es decir, hay una relación. ¿Por qué? Porque la degeneración de la monarquía deriva inmediatamente en la tiranía. Como no hay quien controle ese poder, entonces esta derivación o degeneración, podríamos decirlo, es bastante común, es bastante cercana. ¿Mm? Entonces, se decía que esta organización para gestionar el poder y gestionar la vida social de la monarquía no era muy deseable o no era deseable, ¿verdad? Porque deriva en tiranía, ¿sí? Ahora, para hacerle relación, ahorita estamos yendo de cómo los griegos, y a partir de su organización, han ido viendo cuál es la mejor forma de organizarse, es decir, cuál es la mejor forma de polis, ¿no ves? Entonces, la tiranía no. La aristocracia. La aristocracia era bien vista, decías, el gobierno de los notables, de los aristócratas, de los que conocen del Estado y tienen un trabajo, tienen ingreso, tienen tierra. Entonces, ellos sí pueden ocuparse del Estado, porque saben cómo hacerlo. Ahora bien, esta aristocracia puede degenerarse en una oligarquía, que la oligarquía se la ha denominado como este, lo digamos en palabras sencillas, como esa rosca, ¿verdad? Que está ensimismada y que no puede tener la visión de ver otras necesidades, otras perspectivas de las cuestiones del Estado. Es decir, gobiernan muchas veces para su beneficio o ya sea propio de la propia oligarquía, descuidando otras necesidades o obligaciones o gestiones, perdón, propias de la sociedad que deben organizar. Es también una degeneración. Menos costosa, menos, no tan compleja, digamos, como la tiranía, podríamos decirlo así, pero sí que su degeneración también afecta la organización y gestión de la polis. Es decir, la tiranía es lo peor. Pero la oligarquía puede subsanarse. Vamos a ver abajo. Y la real democracia, ¿sí? Que es el gobierno del pueblo, ¿sí? La democratus, es decir, el poder del pueblo, el poder de toda la sociedad, ¿sí? Pero este gobierno del pueblo
puede derivar en una autocracia. ¿Y cuál es esta autocracia? Algunos lo dicen como la dictadura de las mayorías, o algunos le dicen el gobierno de las masas, de la muchedumbre, que a veces no sabe qué quiere y toma decisiones irracionales, mal pensadas, mal administradas, mal gestionadas. Entonces, este gobierno del pueblo, si no tiene ciertos límites o cierto tipo de organización, deriva en digamos, un gobierno por aclamación de todos, sobre la mayoría. Y esa es una autocracia. La autocracia, según esta teoría, es casi tan nociva como la tiranía, porque es una tiranía no de uno, sino de muchos, ¿verdad? Y puede ser igual de aplastante o igual de nociva para una sociedad. A ver, Aristóteles dice, aquí hay que, más o menos en estas formas de gobierno, hay que ver cómo encontrar o de qué forma encontrar lo mejor para una sociedad. ¿No ver? Entonces acá, Aristóteles menciona. Bueno, y luego ya en la época republicana romana se dice lo siguiente. A ver, ¿de dónde se puede sacar algo positivo? De la aristocracia y de la democracia, ¿verdad? De la democracia pura y simple. Entonces, si nosotros organizamos una dualidad coordinada entre la aristocracia y la democracia, podemos tener un control de la propia forma de gobierno, un control mutuo. Es decir, que cierta cuestión democrática del gobierno del pueblo controle a los aristócratas y que los aristócratas que conocen cuestiones del Estado controlen ciertos excesos de el gobierno del pueblo, ¿verdad? ¿Y dónde se puede visualizar incluso al día de hoy este razonamiento? ¿Cómo se ha efectuado, cómo se ha materializado este razonamiento de la dualidad entre la aristocracia y la democracia? Los contrapesos, los poderes, asamblea, Por ejemplo, por ejemplo, no sé si me ocurre ahorita hay un ejemplo súper concreto. la interpelación, por ejemplo, a miembros del Ejecutivo, que se hace por el Senado. Más o menos va por ahí, pero no es ese el ejemplo tal cual. Ya. Pero estás bien cerca. Bicameral. Eso. Nosotros tenemos ahora el Senado y la Cámara de Diputados. ¿Cómo se llama en diputados? ¿Cómo se llama, por ejemplo, en el Reino Unido, en Inglaterra? Los lores Y los comunes. ¿No ve? Sí. ¿Cómo se llama en Estados Unidos? Igual, los senados y los congresistas, ¿no ve? Y así, ¿no ve? Lores, comunes, senados, diputados, senados, congresistas. Este sistema bicameral, dentro de la representación de organización de una polis que viene desde Grecia, significa de que el Senado, la Cámara de los Lores, representa al sector aristócrata, podríamos decirlo así. Por eso la representación acá en nuestro país no es de que el Senado es elegido directamente por circunscripción, ¿verdad? Sino que es elegido por territorio. Y Pando, que tiene poquitos habitantes, al igual que La Paz y Santa Cruz, tiene igual 4 senadores, porque es por territorio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no se busca la representatividad proporcional al número de personas, sino que conforme un órgano colegiado, ¿sí? Podríamos decir como que representación de la aristocracia, pero que en sí, más allá de eso, que tenga el objetivo, digamos, de conocer las cuestiones del Estado y ser un freno, o un límite, o una revisión a esta degeneración que puede haber del gobierno del pueblo, pues en una autocracia. ¿Por qué? Porque los representantes de por sí pueden degenerarse incluso en un órgano colegiado en tomar decisiones autocráticas. ¿Se entiende?
Entonces hay quien frena, el aristócrata que te dice, no, mira aquí, que hay un límite, el Estado no puede jugar con esto, no puede hacer esto, ¿verdad? Entonces, el Senado, la Cámara de los Lores, digamos, representa eso. Sé que ahora no es tanto así como que la aristocracia como se lo veía antiguamente, pero representa esa función del aristócrata inicialmente, ¿verdad? Y los diputados, o los comunes, o los congresistas, como han sido elegidos directamente, ¿no? Ellos representan directamente también a aquellos quienes los han elegido, ¿verdad? Es decir, ahí sí se termina de representar el gobierno del pueblo. Ahora, ¿por qué hay esta bicameralidad? Porque tanto en el Senado como en los diputados hay estos controles mutuos. Que tú que ejerces la aristocracia, digamos, lo estoy poniendo en los términos griegos, por si acaso, también tienes este límite, ¿verdad? O el que ejerce las cuestiones de Estado, también le pone un límite al quien ejerce las funciones del gobierno del pueblo. Y ahí se controlan dentro de un mismo poder. ¿Se entiende? Entonces, acá, más o menos, se ha materializado este razonamiento que viene desde Grecia de decir, y vamos a hacer la relación, para que la actividad humana que tenemos cotidianamente tenga una organización y una gestión de nuestra vida social, necesitamos entender la naturaleza, las necesidades, las perspectivas de cada hombre que se asocian naturalmente en familia y que este conjunto de familias conforma una polis, puede ser ahora conforma una ciudad, conforma un departamento, conforma un estado, una nación. Y para lograr esta mayor cantidad de virtudes o lograr las virtudes dentro de una sociedad, tenemos que estudiar y tenemos que analizar cuál es la mejor forma de organización. ¿Sí? Y dentro de estas organizaciones que hemos podido ver o que naturalmente se han generado o que el hombre ha creado, entendemos que la monarquía deriva en tiranía, entendemos que una aristocracia puede derivar en oligarquía y entendemos que una democracia puede derivar en una autocracia. Para que no se degeneren estas organizaciones, hay que ver que entre estas mismas organizaciones podamos crear una dualidad que se controle unas con otras. ¿Y cuál es esa dualidad? Que parte de la virtud o de las virtudes o de lo bueno de la aristocracia se refleje en una de las cámaras, ¿verdad? De asambleístas o del Congreso, y que las virtudes de la democracia, de la organización democrática, también se refleje y entre ambos se controlen para que no cometan cuestiones que no se extralimiten, pero sino que tengan límites. Ese es el razón, ¿verdad? Entonces, ¿qué implica? Ya esto viene luego en Roma y demás, pero ¿qué implica de que existe esta dualidad? De que el gobierno, ¿sí? No sea un gobierno de las personas que estén ahí, sino sea un gobierno de leyes. Porque esta organización son los que, o sea, la organización que hace, que emite las leyes, independientemente de las personas que estén ahí, ¿verdad? Gobierno de personas, perdón, gobierno de leyes, no de personas. ¿Se entiende? ¿Hay alguna pregunta sobre esto? Pero está claro, ¿no? O sea, ya saben el origen más o menos de los sistemas bicamerales. Ahora, revisen los sistemas unicamerales. Por ejemplo, Perú y Ecuador. Es terrible. Sí. O sea, los sistemas unicamerales no funcionan. ¿Por qué? Porque es más difícil de llegar a consensos y nadie le pone freno a nadie. Exactamente. Tres presidentes en 2 años. Pero relacionado a eso, fíjense que ya estas ideas iniciales, o sea, ¿y por qué? Puede parecer que varias cosas de las que estamos tocando ahorita son cosas relativamente actuales, sí, porque se las ejerce hoy en día, pero es algo, como les digo, que ya se ha ido estudiando desde Grecia, desde la filosofía grecia, o sea, esto ya tiene un amplio recorrido. Y fíjense que desde acá
ya se ha ido estudiando, a ver, ¿cuál es la mejor forma de organizarnos? Es esto. Y ya se entiende desde esto de que deben haber límites. ¿Por qué? Vamos a la palabra que hemos dicho, por el poder. El exceso del poder, sea cual sea la organización, puede degenerar en algo que va en contra del bien de las personas. Ni siquiera hemos entrado a hablar de democracia. Ojo. Pero ya desde un análisis previo, un estudio previo, se entiende de que el no tener un límite al poder recae en excesos que van en contra del bienestar de las personas en sí. Por eso desde el inicio se ve cómo nos vamos limitando, cómo vamos controlando el poder, ¿no? Y es por eso que también surge la democracia, porque ya la democracia desde sus inicios en Grecia y luego cómo ha ido evolucionando, se entiende como la forma o la mejor forma, no solamente al limitar al poder, porque la democracia implica un sistema republicano de división de poderes y de Estado de Derecho que se gobiernan las leyes, sino también implica un método, digamos, un sistema para resolver los conflictos de manera pacífica. Y esto hace, y esto lo dicen también Hayek, lo dice en algún momento Mises o la escuela austriaca, y luego otras escuelas del derecho, de la filosofía y demás, de que finalmente, por más de que no sea un sistema perfecto, porque este sistema no es un sistema perfecto, pero es el mejor sistema que ayuda a proteger y que ayuda a que se ejerzan de mejor manera las libertades y los derechos individuales, ¿verdad? Y aquí siempre digo esta pregunta, ¿y cuál es, si no es la democracia, el mejor sistema que te ayude a la protección, a la defensa o al ejercicio de los derechos individuales? Oh, interesante, bien Nacho, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nuestra democracia tiene algo de eso, ¿verdad? Y ese algo de la aristocracia ejerce un poder. Entonces, pero es una aristocracia, podríamos decir, que tiene una legitimidad, y esa legitimidad viene de la misma población. Pero tú, es como que esa legitimidad es interesante, porque ha ido avanzando eso como para decir, vamos a elegir a estos, digamos, aristócratas, y nosotros les vamos a delegar este poder para que ejerzan esta función. ¿Verdad? Bueno, ¿hasta acá todo claro? Muy bien. Entonces vamos a ir terminando ya la sesión con esta parte, ¿sí? Bueno, de acá luego se entiende, a ver, de que nosotros seres humanos, por lo tanto, dentro de nuestra naturaleza, de la acción humana y de la organización de nuestra vida en social, entendemos que parte de la virtud de la organización de una sociedad es que existan límites al exceso del poder, ¿sí? Y que el poder delegado por la polis, por la sociedad, cumpla con ciertas funciones que tengan la finalidad de hacer una sociedad más virtuosa y por lo tanto existan mayores bienes para mayor cantidad de personas, ¿verdad? Fíjense que ahí ya podríamos meter cuestiones de la economía, no lo vamos a hacer todavía. Y dentro de eso se dice entonces, ¿cuál? A partir de esto es el mejor sistema. Y ya casi por derivación, si hay un gobierno del pueblo, ¿verdad? Elegido por el pueblo, o donde la soberanía recae en la sociedad, se dice, bueno, esto es una democracia, ¿verdad? Pero esta democracia debe ser conforme a ciertas reglas, y esas ciertas reglas que tiene la democracia es el sistema republicano. Y ya lo hemos conocido, y ya sabemos, es decir, no podemos entender una democracia si no entendemos la división de poderes. No podemos entender la democracia si es que esas personas que ejercen esos poderes se les ha legitimado mediante el voto, ¿verdad? Mediante la elección libre, voluntaria, bla, bla, bla. Eso es debatible. Pero mediante el voto. No podemos entender la democracia si es que no hay pesos y contrapesos,
si es que no hay las leyes o las normas constitucionales o infraconstitucionales que establecen las reglas del juego, ¿verdad? No podemos entender, por lo tanto, en una democracia si no hay Estado de Derecho, donde gobernantes y gobernados respeten la ley y se les haga cumplir la ley por igual. Y por lo tanto, no podemos entender la democracia si no hay igualdad ante la ley, ¿verdad? Y por lo tanto, tampoco podemos entender la democracia si esa igualdad ante la ley no implica de que la ley ayude a que nosotros podamos ejercer y ser protegidos respecto a nuestros derechos naturales, ¿verdad? Y se nos den las condiciones para que a partir del ejercicio de nuestros derechos naturales, nosotros podamos alcanzar la prosperidad. Todo eso se ha ido, digamos, estudiando a partir del sistema democrático y republicano. Pero también se ha ido estudiando el conflicto. Naturalmente, cuando nos organizamos en sociedad, va a haber conflictos. Y va a haber, en cierta medida, no violencia. Entonces, alguien también debe gestionar la violencia, administrar. Parte de la política dentro de la democracia, ¿verdad? Entonces, de ahí ya empezamos a complicarlo un poco. Pero esa administración de la violencia no deriva solamente de que los gobernantes tengan la atribución de hacerlo, sino que se les delega esa atribución. ¿No es así? Sí. Bueno, es de esta manera. Entonces, aquí ya vamos a entrar a el estudio de Hannah Arendt. ¿Por qué? Porque Hannah Arendt parte de todas estas premisas, de todo este estudio que estamos haciendo ahorita, para que ella pueda aterrizar cuál es la idea de la política. Se dan cuenta todo lo que la política debe ir bien y debe ir gestionando, ¿verdad? Entonces, Canal, y vamos a ponerlo acá, así, establece el sentido de la pluralidad, ¿sí? El sentido de la pluralidad, lo dice Hannah Arendt, implica que a partir de esta gestión de la política, se puede entender de que existe diversidad, ¿sí? Y que esta diversidad, que ella lo relaciona la diversidad con la pluralidad, es también inherente a las personas, ¿no? Es decir, hay pluralidad en todas las sociedades, en todas las sociedades. O díganme, o tal vez puedan dar un ejemplo de una sociedad, cualquiera sea esta, que no es plural. ¿Por qué? Porque naturalmente las personas somos diferentes, somos diversas, ¿verdad? En situación económica, en ingresos, podríamos decir, en creencias, fe, religión, en proyectos de vida, en oficios, en profesiones. Eso ya implica una diversidad, por lo tanto, una pluralidad, ¿verdad? Entonces, esta pluralidad hace de que toda esta organización que está pensada de esta manera deba aterrizar o encauzarse en un sentido de decir, hay ciertas cosas que tanto la política como el Estado no pueden determinar o en las que no puede influir, porque esto sería como una ingeniería social, ¿verdad? Sino el Estado debe comprender que tiene un límite, y ese límite también está dentro de la diversidad de las personas, porque naturalmente las personas, bajo su propia conciencia y voluntad, eligen ciertas cuestiones. Entonces, esto, desde una perspectiva política, implica un principio del derecho. ¿Qué es el derecho? ¿O qué es una ley? Digamos, una ley. ¿Cuál es la regla de lo que debería ser una ley? La regla básica es decir, ¿qué es? A ver, reformulo. ¿Qué es lo que es una ley o lo que debería ser una ley? Es una regla. Ya. Y Debe proteger el derecho. necesariamente. No necesariamente.
Frédéric Bastiat. ¿Se acuerdan de Bastiat? ¿Qué decía de la ley? La ley, recapitulo. La ley es una norma general y abstracta de obligatorio cumplimiento para todos. General y abstracto. No puedo hacer una ley para Arturo o una ley para Nacho, ¿verdad? Si no, perdería el sentido de una ley. Ley general y abstracta. Y es por eso que Hannah Arendt dice, si entendemos la pluralidad, va a ser muy difícil hacer leyes para este sector económico, para este otro sector económico, para esta religión, para esta otra religión, para los que están casados, para los que no están casados, para los... ¿Se entienden? Sí. Entonces, en principio, tanto la política y la ley deben entender de que deben haber reglas claras de manera general y abstracta. Ya luego el derecho estudiando ha dicho, pero hay ciertos principios a partir de un criterio de razonabilidad proporcional que razonable y proporcionalmente pueden ayudar a cierto sector para que tenga mayor bienestar. Entonces, por ejemplo, en eso se ha dicho, a ver, es razonable y es proporcional de que existe una norma que ayude al mejor ejercicio del derecho a la vida. Entonces, esta norma que ayuda al mejor ejercicio al derecho a la vida implicaría de que las madres que están gestando puedan tener, ¿cómo se le dice? Estos 6 meses que tienen, no, 3 meses, pero que tienen de vacación, por maternidad, ¿verdad? Porque esto se entiende de que es una ayuda efectiva a justamente la gestación y la maternidad, y esto ayuda al ejercicio de este derecho. Objetivamente, ¿no? Porque entendemos que biológica y fisiológicamente una madre que está gestando necesita un cuidado especial, ¿verdad? Entonces la ley otorga eso. Pero estas son excepciones, ¿verdad? En general la ley debe ser de esta manera. ¿Se entiende hasta acá? Sí. Ahora, ¿qué pasa? Que acá Hannah Arendt estudia los totalitarismos. ¿Qué es lo que pasa con estos totalitarismos? ¿Sí? Los totalitarismos son un ejercicio, podríamos traerlo desde acá, de la degeneración de esto, es decir, tiranías, oligarquías o autocracias, o juntas o individualizadas, que no entienden el sentido de pluralidad, o quieren homogeneizar, o que si entienden el sentido de pluralidad, benefician solamente a un sector o a ciertos sectores, imponiendo de manera absoluta totalitaria ciertas decisiones que van en contra, digamos, de los principios con los cuales se ha regido una democracia republicana. Es decir, sin límites, ¿verdad? O quebrando estos límites, ¿verdad? Entonces, no voy a entrar mucho al estudio de lo que Hannah Arendt hace con los totalitarismos, del estudio de Hannah Arendt con los totalitarismos, pero sí yo se los dejo para que un poco ustedes revisen y vean cómo estos totalitarismos que estudia Hannah Arendt van en contra de toda esta lógica virtuosa, podríamos decir, que hemos estado trabajando o hemos estado conversando hoy, los totalitarismos. Y te dice, después de este estudio, digamos, de los totalitarismos, porque ella estudia, digamos, el régimen nacional socialista, estudia el régimen soviético, digamos, comunista de la Unión Soviética, y todos aquellos otros regímenes que han derivado en cercenar ciertos derechos, en eliminar a personas, en tener un poder absoluto, totalitario, ilimitado, en no gestionarse o no organizarse desde un punto democrático republicano, sino quebrar estos elementos para no tener controles y pesos y contrapesos, ¿no? Y para abusar
¿sí? Abusar del poder. Entonces dice, después de estudiar estos totalitarismos, es decir, estas degeneraciones de lo que debería ser una organización de la sociedad, ¿sí? Que ha traído tanto dolor a muchas personas, ¿cuál es la definición que yo le podría dar a la política? ¿Por qué? Porque fíjense, a ver, lo que hace la gestión, la organización, el discurso, la narrativa que hace, por ejemplo, el presidente cubano o el presidente de Corea del Norte, es parte de la política. Entonces dicen, ¿cómo algo puede definirse en un elemento negativo o en un elemento positivo? La política no debería tener en sí, digamos, una perspectiva negativa, porque se entiende que surge de algo que debería ser positivo para la gente. Recuerden, una sociedad más virtuosa. Entonces, ¿por qué tiene en sí misma, por definición, pero no por definición, sino por perspectiva, como que un elemento negativo, una paradigma negativa? ¿Sí? Por la degeneración de la política. Exactamente. Entonces, ¿cuál sería la definición que podría dar? Porque dice, además, incluso acá, fíjense, yo siempre doy este ejemplo, pero hay algunas autoridades o personas públicas que dicen, no, 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 yo no estoy haciendo política, porque tiene una connotación negativa, ¿verdad? Entonces, lo mismo se pregunta después de estudiar los totalitarismos generales, ¿por qué hay esta connotación negativa de la definición misma de la política? Entonces dice, no, es que saben que lo que debería ser, o lo que yo entiendo lo que es la política, o el sentido, dice, de la política. ¿Qué es el sentido de la política? Es la libertad. Y asegurar la vida en su sentido más amplio. Entonces, Hannah Arendt dice, el sentido de la política es la libertad. La libertad es el sentido de la política. Y su misión o el fin de la política es asegurar la vida en su sentido más amplio, porque si aseguras la vida en su sentido más amplio, ¿sí? Aseguras la libertad y ahí cumples con el sentido de la política. Ella propone este criterio porque este criterio excluye a cualquier totalitarismo. Es decir, el totalitarismo ya no estaría siendo política, porque perdería su sentido. Estaría ejerciendo un poder de forma abusiva. Y por eso la palabra del poder es importante. Entonces, si excluye el totalitarismo, se dan cuenta de que el sentido de la política vuelve a tratar de traer, al asegurar la libertad y el sentido de la vida, o la vida en el sentido más amplio, cierta atribución por definición de virtud. Si una organización de personas, si respeta la libertad y asegura la libertad y su vida en el sentido más amplio, esto implica de que asegurar esto, proteger esto, tiene como cimiento ciertos valores. ¿Por qué? Porque yo tengo que asegurarte la libertad o la vida. Un virtuoso. En sí mismo, ¿verdad? En sí mismo. Entonces, no se olviden, el sentido de la política es la libertad de las personas. Y su finalidad tiene que ver con asegurar la vida en su sentido más amplio. Y esto relacionado a lo que finalmente dice Lord Acton, pueden leerlo, es bastante interesante. Lord Acton te dice, tal problema también está en el poder. El totalitarismo es un abuso del poder.
¿Por qué? Porque el poder corrompe. Y el poder absoluto corrompe absolutamente. Entonces, esta definición tanto de Hannah Arendt como estos elementos que hemos ido viendo de organización no social hacen o evitan o intentan evitar de que exista un poder absoluto o un poder que pueda alternar para que no se corrompa. Porque el poder corrompe y cuando el poder corrompe absolutamente, ese absoluto se vuelve con el totalitarismo o deriva en totalitarismo. Y cuando deriva en totalitarismo, pierde el sentido de política. De acuerdo a esta definición. ¿Se entiende? Sí. Bueno, vamos a dar una definición final, pero estas pequeñas aproximaciones más o menos van construyendo lo que entendemos por política, ¿verdad? Si ahora nosotros, a partir de todo esto que hemos conversado, tratamos ya de definir, podemos, por lógica, ¿no?, deductiva, ir deduciendo una definición. La política es aquella actividad humana que busca la organización y la gestión de la vida social a través, digamos, de la asociación del Estado, de la polis, que busca lograr las mayores virtudes sabiendo o considerando de que hay organizaciones que se degeneran, que se extralimitan, ¿sí? Y que por eso se busca que la definición de democracia, de república, para que la finalidad sea la libertad, asegurar la vida en el sentido más amplio, en contra de aquello que es totalitario, que es un abuso de poder. Ahí ya tendríamos como que una aproximación mucho más amplia de lo que es la política, ¿verdad? Es así. Así que bueno, no sé si hay alguna pregunta. No hemos cerrado el círculo, por lo que la siguiente sesión vamos a seguir viendo este aspecto. Vamos a seguir viendo lo de la política, pero no sé si hasta acá está claro. ¿Hay alguna pregunta de Arturo? Em, Cuando tú ponías el ejemplo de otros líderes en el mundo, como por ejemplo desde Corea del Norte y demás, o cubano, decías que las decisiones que toman